no es lo mismo, y de esa manera pues tampoco se puede tener en cuanto a la resolución de un asesor, idem a la que hizo la autoridad competente, ¿verdad? La Excelente. responsabilidad al final de todo es del funcionario público en este caso, ¿verdad? Ok, muy bien, licenciado. Me dijo, comentó el artículo 3 ¿de qué ley? De la ley de lo contencioso administrativo. Ah, ok. Siempre es bueno tenerlo en cuenta porque eh, cuando ya ustedes sean profesionales, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿no? Excelente. Sería cuando ya iniciemos la clase, si les pido siempre de favor que activemos la cámara y de las disculpas del caso, pero siempre es importante mantener estas fotos que tengo que dar el informe cada mes para que la Contraloría General de Cuentas, como ente fiscalizador del Estado, eh, pueda ver que, que sí se realizó. Un momentito porque algo no conecté aquí. Si no se me va la señal. Ahí está. Pues sí, entonces siempre es importante tener todo esto y también pues que abran sus cámaras ya en unos minutos, un minuto empezamos con los que estamos para ir adelantando en cuanto hoy pues nos toca la ley de orgánica del presupuesto y con esa vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a dar los parámetros más recurrentes, aunque hay muchos, pero los más importantes dentro de la clase, porque entonces nunca terminaríamos la ley como su reglamento, ¿verdad? Muy bien, licenciado, gracias. Gracias. Y lo que pasa es que todos esperan un material y en este caso no va a haber material, ¿verdad? Porque es pura ley, ¿verdad? Entonces, si quieren, iniciamos y prendemos las cámaras porque ya no vamos a esperar más porque en 3, 4, 5 minutos, de aquí hasta las 6, ya se empiezan a integrar más personas. Si fueran tan amables, los que prendan sus cámaras, iniciamos ya en cuanto a la ley que corresponde. Eh, todos, por favor, todos. No importa si están en camisa, en camiseta, eso no me interesa a mí, pero sí, por lo menos para que lleguen esas fotos. Buenas tardes, licenciado. La mía no sirve. Muy buenas tardes, buenas tardes. La mía no me funciona. Pero aquí estamos presentes, licenciado, poniendo atención y anotando. Ahorita vamos a ver. Es que es mi combo viejita, por eso es que no me funciona la cámara. Ok, es normal, nadie esperábamos estas clases virtuales derivado de la pandemia, pues se dieron, ¿verdad? Las situaciones. En este caso, pues vamos a iniciar viendo en cuanto, vamos a iniciar primero de conformidad con la Constitución de la República. Claro, ya en su momento oportuno lo vimos, pero es necesario recalcar, ¿verdad? En este caso, esta fundamentación que vamos a ver ahora es en cuanto al decreto 107-96, que es la ley orgánica del presupuesto. Asimismo, el acuerdo gubernativo 540-2013, que es su reglamento. Y así también la Constitución Política de la República. De esa manera, pues iniciamos con la Constitución Política de la República por ser la jerarquía en leyes la superior, ¿verdad? Es importante ver en cuanto, yo lo voy a ver mi Constitución aquí para tener ahí. Bueno.
que es importante también ver el artículo 30, ¿va? En cuanto en la Constitución Política de la República, toda vez que dice publicidad de los actos administrativos. En este caso, todos aquellos actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones, certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que sean consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad social o suministrados por particular bajo garantía de confidencia, tal como fue el contrato de las vacunas, como había una cláusula confidencial, entonces no se podía mostrar a nadie más, sino solo a los sujetos que participaron en la firma. De esa manera, pues, es importante que todos esos actos de la administración, pues, se pueden solicitar por cualquier persona para poder saber cómo están realizando cualquier gasto, y todo es público. Ya dijimos durante la clase que el presupuesto pues es publicado en el diario oficial y ahí uno puede ver realmente todos los rubros o renglones presupuestarios que tiene para el gasto de gobierno, ¿verdad? Y ahí uno puede saber cuánto es el monto total de ese gasto, pero sobre todo los rubros que van a ser de gasto. Y de esa manera, a veces insiste la población en algunas manifestaciones que por qué se incluyó tanto monto para tal cuestión, ¿verdad? En este caso, aquella ampliación que se hizo de 3,000 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues vamos también a irnos al artículo 171 en el inciso B o literal B. Ahí dice, en el 171 son otras atribuciones del Congreso. Corresponde también en la literal B aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo debe enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, lo cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Entonces, ahí primero que el presupuesto de ingresos y egresos, pues el Ejecutivo pues tiene que enviarlo al Congreso para su aprobación. En cuanto no se apruebe por el Congreso, va a regir el presupuesto anterior. Ya lo habíamos visto inclusive en la Ley Orgánica del Presupuesto, pero también está en la Constitución Política de la República. Y también está el artículo 183, inciso G. Si alguien lo puede leer, por favor. El artículo 183, inciso G o literal G, por favor, si alguien me puede hacer el favor de leerlo. Presentar proyectos de ley al Congreso de la República. ¿Solo eso dice el inciso G, Elic? No. El inciso, J es G, es J, perdón. ¿J? Ok. Sí. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su pedido de sesiones, informe escrito sobre situación general de la República y los negocios de su administración realizados durante el año anterior. El 183. Perdón. Sí. Literal J. Sí, yo estaba viendo. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiara el ejercicio fiscal.
por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, el proyecto de presupuesto que contenga el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no tuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Ok. Esas ya sabemos que son funciones del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es el ministro, recopila todos aquellos presupuestos realizados por las instituciones públicas. Él realiza el presupuesto general y se lo remite al presidente de la República. De esa manera, el presidente de la República, si considera que ese presupuesto es el que debe regir para el próximo año, lo remite al Congreso. ¿En qué fecha lo remite al Congreso? Eso lo hemos hablado como 3 y creo que en varias clases hemos dicho la fecha. ¿En qué fecha remite al Congreso de la República para la aprobación del presupuesto, que es la última fecha que tiene el presidente de la República para remitirlo al Congreso? ¿Cuál es? Es en julio, pero dígame la fecha. El 15 de julio, licenciado. Buenas tardes. Así es. Estos son pautas que deberían de tener ustedes, porque si yo les digo septiembre, no se recuerdan, pero julio ya les volvió a regresar, que es el 15. De esa manera, pues también tenemos el artículo 232, en cual ya lo leímos, pero lo vamos a hacer nuevamente, en cuanto a la Contraloría General de Cuentas. Es una institución técnica centralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. Ese es el objetivo primordial de esa Contraloría General de Cuentas, ver esos ingresos, pero también los egresos y que no haya una malversación de fondo en ese presupuesto. De esa manera, no solo va a la administración central, sino que volvemos nuevamente a las descentralizadas y autónomas. ¿Por qué? Porque ellos manejan fondos públicos. Si es la Universidad de San Carlos, de conformidad con el artículo 84, si es las municipalidades, al artículo 53 de la Constitución, si es la Confederación Autónoma Deportiva Autónoma de Guatemala, artículo 91, y así sucesivamente, todas las que tienen fondos del Estado, la Contraloría General de Cuentas va a llegar a verificar que se estén manejando bien los fondos. Y luego, pues ese ya lo vimos, lo leímos de manera parcial y luego de manera total, el artículo 237 al 243 de la Constitución Política de la República, que establece el régimen financiero. Entonces, ahí está todo el régimen financiero del Estado de Guatemala y sus entidades correspondientes, ¿va? Y asimismo, el 239, incansablemente lo hemos visto, derivado que de ahí se deriva el principio de legalidad. Ese principio de legalidad, pues sabemos que son todos aquellos decretos, reformas de leyes en cuanto son aprobadas por el Congreso de la República. Y de esa manera ya nos trasladamos a la Ley Orgánica del Presupuesto, en cual los artículos anteriores son todos aquellos que se refieren al presupuesto, al régimen financiero de Guatemala, y esos son los artículos principales. Y el artículo 30 que les indiqué es para saber que ustedes como ciudadanos también pueden solicitar algunos documentos que no sean los que no se pueden dar en cuanto a lo que son militares o diplomáticos, y en todo lo demás ustedes lo pueden solicitar. Normalmente es por la Oficina de Información Pública, ¿va? De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública. En cuanto a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto, por supuesto, no podemos dejar el artículo 1, toda vez que es el objeto de la ley. Podemos leer el artículo 1, que más que todo establece las normas para
la constitución de sistemas presupuestarios de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público a efecto de, y hay A, B, C, D, E, F, esos incisos y numerales 1 al 4. Pues realmente el objeto es toda aquella constitución de esos sistemas presupuestarios y la contabilidad integrada gubernamental. Que esa contabilidad integrada gubernamental pues va a ser la revisión correspondiente de los gastos y del manejo del presupuesto de acuerdo al presupuesto aprobado, aún así con sus modificaciones. Luego nos podemos ir al 5 bis, que ese ya lo... al 5, perdón. Es al 5 en cuanto a las comisiones técnicas de finanzas públicas. Se recuerda que yo les envié algún dictamen de ellos y ahí en ese dictamen, esta comisión de técnica de finanzas públicas, lo que realizado sus funciones es dar, de acuerdo a un monto del año, una sugerencia presupuestal. Además, sugerir la meta para el próximo año, que debe ser el recaudo de tantos miles de millones, ¿sí? Para poder el país continuar funcionando y evitar que haya una inestabilidad económica en Guatemala, además del encaje bancario. Asimismo, podemos ver el artículo 7 del reglamento, y alguien lo puede leer, por favor. Artículo Yo sé que 100. muchos están más apuntando que leyendo, pero cada quien tiene su forma y su técnica de estudiar. Por favor, artículo 7. Artículo 7. Integración de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. La Comisión Técnica de Finanzas Públicas se integra de la siguiente manera. A. El viceministro del Ministerio de Finanzas Públicas del área de administración financiera, quien la preside. B. Uno de los subsecretarios de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. C. El director de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. D. El director de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. E. El director de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. F. El director de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. G. El tesorero nacional del Ministerio de Finanzas Públicas. Y H. El intendente de recaudación y gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria. Gracias. Parte de ello, también una de esas preguntas llegó al examen, pero eso no quiere decir que la vuelva a repetir, ¿verdad? Por eso lo estamos volviendo a ver en cómo es que se integra esa Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Luego, pues dice que el presidente de la comisión nombrará a un secretario técnico, que es el que llevar todas las actas y todo de lo realizado por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Y una de las autoridades del Banco de Guatemala, por invitación que le haga el presidente de la comisión, podrá participar también en las reuniones correspondientes. Y tanto el secretario como la autoridad del Banco de Guatemala podrán participar con voz, pero sin voto. Ojo en esa pregunta, ¿verdad? Entonces, en esa comisión técnica, por invitación, puede llegar el presidente del Banco de Guatemala, el de cual puede participar con voz, pero sin voto. Aún así, también el secretario. Asimismo, pues nos vamos al 7 bis, ¿no? De ahí también siguen, anótenlos para que eso ya lo vimos, pero anótenlos. El artículo 8, 9 y 10, siempre refiriéndose a la Comisión Técnica de Finanzas Públicas.
Eso pues ya lo vimos bastante antes del segundo parcial, pero de igual manera vamos a hacer algunas preguntas correspondientes porque no agoté todo. De esa manera nos trasladamos al 8, artículo 8, que es la vinculación del plan de presupuesto. Si algún otro tiene su ley orgánica y puede hacerme el favor de leer, solo con el primer párrafo suficiente. Artículo 8. Gracias, William. Ok. Artículo 8. Objetivos de la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Son objetivos de la Comisión No, pero Técnica de es Finanzas en la ley, artículo 8 en la ley, no en reglamento. en la ley, ok. Ajá. No del reglamento. No, reglamento, ya les dije que el 7 al 10 pues habla sobre la Comisión de Finanzas Públicas y pues también hay que leerlo, pero ya lo explicamos y lo leímos en su oportunidad. Artículo 8. Vinculación, plan presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Ahí pues claramente ya pues nos damos cuenta que en ese artículo 8, si hablamos de vinculación del presupuesto, sale claramente una definición, ¿verdad? Porque ahí claramente pues dice los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado. Pero si pues, quitamos la expresión anual, podemos decir que los presupuestos públicos de manera anual, que son los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia del desarrollo económico y social. Ahí ya está claro, ¿verdad? Porque el económico, que va a ser la estabilización del país y los gastos recurrentes que se quieren, pero también está incluido el social, que es toda la población, ¿verdad? Y aquellos expuestos exigen por el sector público, pero ya al decir población, pues ya nos estamos yendo a ese sector. Entonces, ahí con esas 3 líneas, 1, 2, 3 líneas, ahí está la definición de la vinculación del plan de presupuesto, ¿sí? Porque por ahí puede llegar una definición. Ustedes ya se van a referir. Bueno, de esa manera, pues también podemos ver el artículo 9, que son las atribuciones del órgano rector. ¿Quién es ese órgano rector? Pues por supuesto va a ser el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque él es el que hace el manejo de todo ese presupuesto, es el que va vigilando todos esos movimientos del presupuesto, es el que le avisa al presidente cómo va realmente el movimiento de presupuesto y si realmente alcanza o no para llegar a fin de año, y se empieza a solicitar algunos traslados financieros o bancarios o modificaciones presupuestarias también para poder terminar el año. Ustedes han escuchado alguna vez ha sucedido no solo una vez, en que dice que el presupuesto, que ya no alcanza el presupuesto y los empleados se preocupan que ni salario van a recibir. Ya en octubre ya no hay presupuesto. Entonces, de ahí viene todas esas tendencias a modificar, a trasladar el presupuesto bancario hacia otra cuenta para terminar el año todas las instituciones del Estado. Porque algunas tienen sobrante, algunas tienen que ya no llegan, entonces se hace alguna modificación. En este caso será aprobada por el Congreso y será debidamente justificada para su aprobación. Entre esas otras, pues ahí hay todas las atribuciones de ese órgano rector,
Pero con esto que les dije en resumen, pues se trata en relación a toda esa información o coordinación de ver esos movimientos de presupuesto y cómo resolverlos. De ahí tenemos el artículo 17. Control y fiscalización de los presupuestos, pues es muy importante. Si alguien más me lo puede leer, por favor. Erwin, Lester, William, Mario, Alex, Graciela, Sara, pues ya Silvia también ha apoyado. Licenciada, se lo leo. Gracias, muy amable. El 17, ¿verdad? Sí. Artículo 17, control y fiscalización de los presupuestos. El control de los presupuestos del sector público corresponde al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, con excepción de las municipalidades y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La fiscalización de los presupuestos del sector público, sin excepción, será ejercida por la Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. Ahí está. Entonces ahí ya sabemos cuál es la labor de la Superintendencia de Bancos y en el caso de la Contraloría de Cuentas igual, porque es el ente fiscalizador. Por lo cuanto él va a estar siempre en cualquier, no solo cuestión de fondos públicos, sino también de control administrativo si se están llevando los procedimientos adecuados. De lo contrario, pues también hay sanciones económicas para empleados o funcionarios públicos. De esa manera, pues nos trasladamos al 21, que eso pues ya lo vimos, ¿verdad? El 21, 23 y 24. Primero es la presentación del anteproyecto. Esa presentación del anteproyecto es un presupuesto consolidado del sector público. Ya sabemos que son todas aquellas como el organismo del Estado, que es la entidad centralizada, descentralizada y autónoma. Luego está el artículo 23, que es la presentación del proyecto. Y ahí establece claramente que se debe presentar a más tardar 2 de septiembre del año anterior, al que regirá acompañado de toda la información necesaria, ¿sí? Esa es la presentación del proyecto de presupuesto. Y luego el artículo 24 es falta de aprobación. Por lo cuanto el organismo ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos el del Estado al Congreso de la República. Entonces recuérdense que no es julio, sino es septiembre, ¿sí? Porque en la Constitución, como en la ley orgánica de presupuesto, está claramente que son 120 días antes. Y sabemos que el presupuesto debe estar aprobado el 30 de noviembre. Regresamos y pues el Ejecutivo tiene fecha límite 2 de septiembre de cada año. Él dice año anterior, o sea, este año, el 2 de septiembre ya tiene que entregar al Congreso para el presupuesto del año 2023, para que el presupuesto lo apruebe. Y si no lo aprueba, pues nos vamos al artículo 24. En cuanto a la falta de aprobación del presupuesto sin el término establecido en la Constitución Política de la República, que son 120 días que finaliza el 30 de noviembre, inicia a partir de la entrega el 2 de septiembre. Entonces, dice, si no hubiera aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal, iniciará el año fiscal siguiente, regirá el nuevo presupuesto en vigencia del ejercicio anterior. En este caso, no se aprobará este año por el Congreso al 30 de noviembre del 2022, pues va a regir este que quedó en el año 2022 para el 23, que son 107 mil y pico de 107 mil millones de quetzales con otra cifra pequeña, ¿verdad? Entonces,
estos son importantes. Primero, cuándo se debe presentar el presupuesto y a quién se presenta el presupuesto, ¿verdad? Seguidamente, la presentación del presupuesto ante el Congreso de la República. Y además, la falta de aprobación por parte del Congreso, pues regirá el del año anterior. Ahí están incluidos realmente el artículo 21, 23 y 24 de la Ley Orgánica de Presupuesto. De ahí nos dirigimos al 25, que realmente es la ejecución del presupuesto de ingresos. ¿Se recuerdan ustedes ese proceso presupuestario que les hablé? ¿Se recuerdan del proceso presupuestario? Entonces apunten el 7 bis, que es el proceso presupuestario. Y ahí establece claramente que son los principios y normas y procedimientos que regirán en las etapas, que son las etapas que dije al inicio. ¿Cuántas son? Ese proceso presupuestario es la planificación, la formulación, la presentación, la aprobación, la ejecución. Entonces, aquí en el artículo 25 nos lleva la ejecución de ese presupuesto. Y dice establece la ejecución del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinan su creación y administración, así como por las normas de procedimiento establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario. ¿Quién es? Fíjese esa pregunta. ¿Quién es el órgano rector del sistema presupuestario? ¿Quién es? ¿El Ministerio de Finanzas? ¿No? Ministerio de Finanzas Públicas. Sí. Lo acabamos de leer, quién es el órgano rector, ¿verdad? Entonces, sabemos que el órgano rector de ese sistema presupuestario va a ser el Ministerio de Finanzas Públicas. Pero además nos indica la administración tributaria será la responsable del registro de los ingresos tributarios en el sistema SICOIN. ¿Sí? Actualmente sé que se llama SICOIN GL, pero al final es SICOIN. Así como del cumplimiento de los procesos legales y administrativos del derivado del mismo y proporcionará la información que requiera el ministerio. ¿Sí? Entonces, ahí la Superintendencia de Administración Tributaria pues va a ir haciendo su recaudación y es la entidad que le compete exigir ese pago del impuesto cuando omiten el pago. De esa manera, es el responsable que cuando el Ministerio de Finanzas Públicas le solicite información, se la deben de emitir mediante oficio, copias, etcétera, ¿verdad? De lo que él requiera. ¿Para qué? Porque así va viendo el avance del presupuesto en cuanto va yéndose durante el año, en cualquier etapa del año. Entonces va a decir el primer trimestre de año llegamos a tanto y necesitamos llegar a tanto. Entonces empiezan aquellos comentarios en que el presupuesto no va a alcanzar la meta. O en todo caso que va a alcanzar la meta porque realmente a tal tiempo ya llega más de la mitad de esa meta que sugirió en este caso la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. De esa manera, pues también nos vamos al artículo 26, que es el límite de los egresos y su destino. En cuanto a los créditos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad prevista, distinta. O sea, ¿qué quiere decir? Hay créditos dentro del presupuesto y esos créditos no se pueden tocar si no es realmente para ese crédito en cual están establecidos en el presupuesto. Por lo cual, ahí establece claramente
en cuanto no se pueden disponer estos créditos para una finalidad distinta. Por lo cuanto, eso establece la ley, no se puede cambiar el destino de esos renglones en el presupuesto general. Asimismo, nos vamos al artículo 28 y establece las medidas de ajuste presupuestario. Establece cuando el comportamiento de los ingresos corrientes muestra una tendencia significativa inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de créditos o el cambio de las fuentes de financiamientos de asignaciones presupuestarias. Es lo que les decía, que estas medidas de ajuste presupuestario, pues de acuerdo a que si ya no llega o ya no hay presupuesto y es necesario pagar cuentas, entonces tiene que ver cómo se varía de un presupuesto asignado y se amplía hacia otra cuenta para poder pagarlo. O en todo caso, como establece aquí, pues se hace esa modificación presupuestaria para poder cumplir con los pagos correspondientes de cualquier índole. En cuanto al artículo 30 es esa programación de ejecución y establece que de acuerdo con las normas técnicas y periodicidad, que es de manera periódica, que ya está establecido, para efectos de programación de la ejecución, establezca el Ministerio de Finanzas Públicas las entidades y organismos que financieramente dependan total o parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos, propondrá a dicho ministerio, la programación de la ejecución física financiera de sus presupuestos. Esto fijará las cotas de compromisos devengados y pagos considerando el flujo estacional de los ingresos, la capacidad real de la ejecución y el flujo de los fondos requeridos para el logro oportuno y eficiencia de las metas de los programas y proyectos. De igual manera, si hay proyectos que están establecidos ya en el presupuesto, por eso hay un POA, que es el Plan de Operativo Anual, que todas las instituciones tienen que trasladarlo y deben ser aprobadas. De igual manera, las municipalidades y todas las entidades autónomas. Ese Plan Operativo Anual establece qué es lo que necesitan de ese presupuesto. Pudieran ser que ese presupuesto que les va a asignar el Estado va a decir, pues vamos a hacer construcción, si es la Universidad de San Carlos, construcción de 3 salones más en la universidad, de cualquier facultad. Entonces, ese renglón lo deben de cumplir. Si por cualquier razón saliera un gasto mayor de conformidad con la ley de contrataciones del Estado, se establece que puede ampliarse de lo pactado en el contrato un 15% más arriba y no lo tiene ese renglón presupuestario, pues definitivamente tienen que ver de dónde van a sacar ese financiamiento derivado de otro renglón presupuestario. Seguidamente, pues vamos a ver el artículo 32 y a leerlo, que son específicamente lo que hemos venido hablando, las modificaciones y transferencias presupuestarias. En este caso podemos decir que las transferencias y las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se realizarán de la manera siguiente. O sea, en este caso, durante esa ejecución del presupuesto, quiere decir ya hay un presupuesto aprobado, se está ejecutando el presupuesto ya en todas las entidades del Estado, centralizadas, descentralizadas y autónomas, pero
puede haber esa necesidad de esa modificación o transferencia presupuestaria de un renglón a otro renglón. De esa manera, pues ahí están todos los pasos en los que se deben de hacer, que por mediante un acuerdo gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado será de una institución a otra. Quiere decir que si tiene un sobrante y, mejor dicho, según la planificación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, considera que va a tener un sobrante en su presupuesto. De ahí hay que ver qué renglón es y se lo va a trasladar al Ministerio de Educación, ¿sí? Para que cumpla con el compromiso de esos proyectos que ya estaban establecidos en el presupuesto. Eso es realmente esas modificaciones y transferencias de conformidad con el artículo 32. De ahí nos vamos con el artículo 35, que es la evaluación de la gestión. Entre el proceso presupuestario, ¿existe evaluación o no? Esos 8 pasos que le di de ese proceso presupuestario. ¿Existe o no existe? No lo apuntaron porque esas son preguntas de examen que van a ir. Eso se los dije yo uno por uno y esperé a que cada quien nos anotara. Sí, en la evaluación, siempre de la planificación, cada paso, ¿verdad? Cada paso del proceso presupuestario nos regresamos al 7 bis. Al 7 no es necesario más apuntarlo si ahí está el proceso presupuestario. Y veamos dentro de esos 8 si se encuentra evaluación. Sí se encuentra. Sí, ajá. Entonces, todo lo que le estoy diciendo aquí, que hemos venido viendo la ejecución y ahora la evaluación, entre otras, vienen de ese proceso presupuestario. De esa manera, entonces, en cuanto a ese proceso presupuestario, pues establece claramente esa evaluación de la gestión presupuestaria. ¿En qué consiste? Sin perjuicio de la evaluación permanente interna que debe realizar cada organismo del Estado, o sea, que cada organismo administrativo o cada institución del Estado que llevan un control sobre ese presupuesto, también debe realizar cada organismo del Estado, ¿verdad? Y los entes comprendidos en la presente ley, el Ministerio de Finanzas Públicas evaluará la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y de los presupuestos de las entidades, con excepción de las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Escuela Nacional de Agricultura. Después del 91 por ahí de la Constitución también establece cuánto se le da de fondos públicos a la Escuela Nacional Central de Agricultura, que está camino al Pacífico, por ahí está la escuela. De esa manera podemos ver que esta evaluación de gestión no solo es una evaluación interna, sino también el Ministerio de Finanzas Públicas va a ver esa evaluación derivado de los ingresos y esos egresos que están haciendo todas las instituciones del Estado. ¿Sí? Porque él va a dar un balance y una información al presidente de la República de cómo va el gasto, el presupuesto, y de ahí viene de esas modificaciones o transferencias a otras instituciones si no logran cumplir de acuerdo a los renglones del presupuesto ya elaborados por cada institución del Estado. Pero siempre hay fallas, ¿verdad? Por eso lo contempla, en este caso, la Ley Orgánica de Presupuesto. Asimismo está el artículo 40, que es la presentación y aprobación del presupuesto. Dentro de ese proceso presupuestario, ¿existe la presentación y aprobación del presupuesto? ¿Sí o no? Váyanse al 7 bis, relacionen algo con algo porque esas preguntas por ahí van a ir. ¿Cómo las voy a hacer? No sé ahorita, pero ya
inicié el examen, pero me faltan muchas preguntas. Sí, aquí está, licenciado. La presentación y aprobación, ejecución, seguimiento. Ahí está claro, ¿verdad? Entonces en el Sí. 7 bis nos retrae nuevamente de ese proceso presupuestario. Y continuamos con la presentación y aprobación. Las entidades descentralizadas presentarán su proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. El organismo ejecutivo los aprobará antes del 15 de diciembre de cada año y ordenará a publicar en el diario oficial el acuerdo gubernativo correspondiente. Eso específicamente está hablando de las entidades descentralizadas, ¿sí? Y de ahí nos vamos al artículo 41. De esa manera también van a haber modificaciones y transferencias. Y dice, las modificaciones y transferencias de los presupuestos de las entidades descentralizadas se realizará de la siguiente manera. Entre ellos, un acuerdo gubernativo cuando se amplíe o se disminuya el presupuesto. Eso fue lo que sucedió también en la solicitud al Congreso para esos 3,000 millones más para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y por medio de esa resolución o acuerdo emitido por la máxima autoridad institucional, que va a ser el ministro de cualquier ministerio. Cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada, porque puede haber una modificación o transferencia entre renglones de una misma entidad, sin necesidad de tomar un rubro o renglón presupuestario de otra entidad. De la misma entidad, puede decir, este gasto va, aquí tengo un sobrante, trasládemelo para acá porque con esto no salgo para fin de año. Cuando las modificaciones y transferencias impliquen cambio en las fuentes de financiamiento de origen tributario, donaciones y recursos de crédito público, previamente deberá contarse con la opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. Por eso él es ese órgano rector, ¿verdad? En cuanto tiene que estar vigilante en cuanto al el presupuesto, ¿sí? El anteproyecto, el proyecto, después de su aprobación, ver la ejecución, todo durante el año para que él ver si pueden darse esas modificaciones y transferencias y previamente a ello contar con la opinión del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas emite la opinión que sí procede y entonces hacen la modificación o transferencia correspondiente. De eso nos vamos también al artículo 42. Si alguien lo puede leer, por favor. Que son informes de gestión, ¿verdad? Así aprovecho a tomar una foto. Gracias por los que tienen encendida su cámara, ¿eh? Les agradezco. Licenciado, ¿lo puedo leer? Sí, sí, es tan amable, gracias. Sí, el que tenga la voluntad, ¿verdad? Porque si no tienen la ley, por supuesto que no lo van a poder hacer, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia. Información de gestión. Las entidades sujetas a este capítulo deben remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica con las características, plazos y contenido que determine la reglamentación, informes de la gestión física y financiera de su presupuesto. El artículo 42 me dijo. ¿Leyó? ¿O le dio lectura? Sí, el informe. De la ley. Sí. Lo que pasa es que ahí hubo una modificación, ya la vieron, ¿verdad? Decreto 771/98. Dice, las entidades sujetas a este capítulo deben remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República con las características, plazos y contenidos que determine el reglamento,
los informes de la gestión física y financiera de su presupuesto, Esos informes tienen que remitirlos al Ministerio de Finanzas Públicas para que él esté vigilante en cómo ha venido manejándose y si realmente llega ese presupuesto de cada institución al ejercicio fiscal, ¿verdad? Vigente. De esa manera, ¿sí? Solo para comentar, el 42 que la compañera estaba leyendo, ahora es 42 bis, que es el que usted estaba leyendo ahorita. Sí, el 42 bis, sí. Así es, pero de igual manera, ese es el contenido, ¿verdad? Asimismo, también tenemos que irnos al artículo 46. Si alguien más, tal vez Wendy nos apoya ahí. Si tiene la ley orgánica, por favor, el artículo 46. Yoli. Sí, muchas gracias. Va, ahorita se lo leo, permítame. Wendy. Wendy Xiomara. Wendy Xiomara. Yo soy Wendy Johanna. Sí. Ajá. 46. Y después le pido favor Artículo al siguiente, el 47. Metodología. Ajá. Artículo 46. Metodología presupuestaria. De la autonomía de la Constitución Política de la República, otorga a las municipalidades y en virtud de que ésta actúa por delegación del Estado, su presupuesto anual deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopta el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará asistencia correspondiente. Ahí en ese artículo 47 también habla de esa informes de la gestión presupuestaria en cuanto a las municipalidades, ¿verdad? Y también el organismo ejecutivo, efectuar el organismo ejecutivo y las municipalidades también ese informe de ingresos y egresos y asimismo de esa gestión presupuestaria de esos egresos aprobados financieramente. Algo que es importante regresar es al artículo 43, porque es otro entre los 8 del proceso presupuestario, que es la liquidación presupuestaria. Por favor, Wendy, Johanna. ¿Qué artículo dijo, Lick? Disculpe, 43, por favor. Ok. Artículo 43. Liquidación presupuestaria. Al final de cada ejercicio presupuestario, las entidades a que se refiere este capítulo procederán a preparar la liquidación de su presupuesto, la cual, de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución Política de la República y con el contenido que se indique en el reglamento, será remitida a los organismos competentes para su consideración y aprobación. ¿Sabe quiénes son esos órganos competentes? Y apúntenlo. El Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas. A ellos se les debe remitir esa liquidación del presupuesto, porque ahí viene esa fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y el Congreso porque aprueba esa liquidación. ¿Sí? Él es el que por decreto aprueba que la liquidación tal y tal y que está bien, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí nos vamos entonces sería 49. Pero esas atribuciones del órgano rector, pues leámoslas ahí porque es el sector del sistema de contabilidad integrada gubernamental y como tal es el responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público no financiero y tendrá las siguientes funciones. Esa contabilidad del Estado, pues es necesario que tenga ese sistema de contabilidad integrada, ¿sí? Que es el que hablamos, el SICOIN, para que
puedan mantener en sus sistemas de carácter financiero o no la información necesaria. No me tengo... ¿Cómo? Perdón, licenciado, me perdí. Del artículo 43, ¿a qué artículo se pasó? No, al 49, que es atribuciones del órgano rector, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, pero es a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, ¿sí? Que es el órgano que sirve y es responsable para prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema es el que ellos tienen como abierto mayormente para el Ministerio de Finanzas Públicas para poder seguir vigilante en el manejo del presupuesto. De ahí nos dirigimos al artículo 50, que es análisis financiero. El Ministerio de Finanzas Públicas efectuará los análisis necesarios sobre los estados financieros del Estado y de las entidades descentralizadas y autónomas y producirá los respectivos informes. Las entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas los estados financieros anuales dentro de los primeros 2 meses del siguiente ejercicio fiscal. ¿Qué son esos 2 meses del siguiente ejercicio fiscal? ¿Qué meses hablamos? Enero y febrero, ¿no? Muy bien, así es enero y febrero. O sea que por ahí puede ir una pregunta. También es importante ir al 51, que es la coordinación de los municipios. El Ministerio de Finanzas Públicas coordinará con los municipios la aplicación del sistema de información financiera que desarrolle con el objeto de presentar información consolidada de todo el sector público. ¿Sí? Entonces, ese sistema de información financiera, pues es el sistema que tienen en las municipalidades. Antes se llamaba el CIAF o le decían CIAFito y ahora pues ya tienen el SICOIN-GL. De esa manera, eso les ayuda para ver también ese comportamiento y esa información financiera también de los municipios que sabemos que es por parte de las municipalidades. El artículo 52, ese me pareció muy bien en cuanto a las cuentas incobrables. Las liquidaciones de ingresos por recaudar que no pueden hacerse efectivas por resultar incobrables podrán ser declaradas como tales de conformidad con la ley establecida y su reglamento una vez agotados los medios para lograr su cobro. En este caso es una cuenta incobrable que se llegó hasta el amparo, hasta el último recurso o en este caso no se pudo cobrar, entonces esa cuenta va a ser incobrable y se tendrá que dar en archivo. No hay discusión, ya no se puede cobrar esa cuenta, que se tuvieron todos aquellos recursos o remedios procesales y no se logró realmente cobrar esa cuenta de los adeudos que tienen al Estado. En el artículo 52 del reglamento también, vamos a leer. Si se han dado cuenta, el reglamento le da un análisis más amplio, como común y más entendible de lo que vemos en la ley. En el artículo 52 del reglamento también están las cuentas incobrables. Para efectos de lo expuesto en el tercer párrafo del artículo 52 de la ley, la declaratoria de incobrabilidad de los fondos públicos, de las carteras crediticias, de los fideicomisos constituidos con fondos públicos por parte de los respectivos fiduciarios, podrá sujetarse de manera supletoria a los criterios establecidos en el manual para la administración de fondos en fideicomiso. Esos fondos en fideicomiso podemos ver de manera supletoria el Código Civil. En este caso, en el Código Civil podemos ver de los artículos que hablan sobre
el fideicomiso del 766 al 793. Así también, pues en cuanto al fideicomiso, también podemos ver el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, también el artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el artículo 33 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, el artículo 1, literal F de la Ley Orgánica del Presupuesto, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 25, y el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en su capítulo 13. Ahí establece claramente todo lo que se relaciona al fideicomiso. Y de esa manera, pues, del fideicomiso no les voy a preguntar. Eso ya es por acervo personal, que ustedes lean esos artículos para que puedan establecer sobre ese fideicomiso que a veces están mal direccionados en cuanto al Estado, ¿verdad? Terminan manejando cuentas del Estado y las cuentas del Estado no puede manejarlas otra persona, ni individual ni jurídica, únicamente el Estado propiamente por medio de sus instituciones públicas. De esa manera podemos ver también el artículo 53 que establece aceptación y aprobación de las donaciones, que es importante esas donaciones que hemos hablado durante alguna doctrina que vimos. De esa manera establece que los organismos del Estado, empresas públicas y las entidades descentralizadas autónomas, incluyendo las municipalidades, que no dispongan del espacio presupuestario necesario, no podrán recibir cooperación no reembolsable o donaciones, incluso en especie, que impliquen gastos o contrapartidas que deben cubrirse con recursos estatales, sin la previa aprobación de finanzas públicas. Cuando hablemos de cualquier cuestión del presupuesto, tiene que haber previa aprobación, ¿sí?, del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí no hay discusión, en todo lo que hemos podido ver. Y también en el reglamento lo establece en el artículo 54. En cuanto a las donaciones, después vamos, bueno, el artículo 54 aceptación y aprobación de donaciones. Para dar cumplimiento a ese artículo 53 y 53 bis de la ley, que ya vamos a leer 53 bis, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación, Programación de la Presidencia elaborarán de manera conjunta un reglamento específico de aprobación, recepción, registro y ejecución de las donaciones. O sea, no es nada más que el día de mañana dice Estados Unidos, vamos a donar en Guatemala esto. Tiene que haber un proceso y una aprobación de estas entidades para que en sí ya ingrese la donación. Como esas vacunas que donaron Estados Unidos, Pfizer y Moderna, de esa manera también tuvo que haber un protocolo para que ingresaran al país como donación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber una auditoría, tiene que haber un almacenaje y después cuentas claras al final de esa donación. Si no, todos hacen piñata con la donación y eso no es el sentido. Ejemplo de las vacunas, pero hay diversas donaciones, inclusive donaciones en dinero. Y no solo de Estados Unidos, también China, Japón, entre otros.
En este caso, pues ya vimos, ahí nos vamos a quedar nomás en cuanto qué instituciones de manera conjunta van a ver esas donaciones que van a ingresar al país. El Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia elaborarán esas tres instituciones de manera conjunta un reglamento específico de esas donaciones. De esa manera, pues ya tienen el reglamento y derivado de ese reglamento van a hacer los procedimientos necesarios para que a la donación ingrese al país. Y si es en dinero, esa donación, si es en dinero, también la fiscaliza la Contraloría General de Cuentas para que se haya el uso, dado ese buen uso o buen manejo de ese presupuesto para el fin que venía. Sí, Kimberly. Kimberly, ¿quería hablar? Kimberly, ¿quería hablar o por error levantó la mano? En el caso de esas donaciones, pues ya sabemos qué instituciones y solo hasta ahí vamos a ver, Ya para meternos a fondo tenemos que ir a ver a otras normativas y no solo la ley orgánica del presupuesto. Vamos a ver qué instituciones de manera conjunta van a aprobar un reglamento para que cuando la donación ingrese al Estado de Guatemala, que va a ser un procedimiento para que ingrese. No de la noche a la mañana, ahí va. Hay un procedimiento para que ingrese a Guatemala. Y se acepte o no la donación también, ¿verdad? Que habría que ver qué tipo de donación. Asimismo, pues el artículo 55, pues es atribuciones del órgano rector, que es el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional, que será el órgano rector del sistema de tesorería y como tal coordinará el funcionamiento operativo de todas las unidades de tesorería que funcionen en el sector público, dictando las normas y procedimientos para el efecto que establezca y tendrá esa competencia. Eso pues no viene en examen, léanlo ustedes para su acervo personal, que son de la numeral A a la I, perdón, del inciso A a la I. Ahora sí es importante el 55 bis, porque ahí establece ese fondo común. El fondo común se depositarán todos los ingresos del Estado, a través de él se harán todos los pagos con cargo a los créditos autorizados en el presupuesto general de egresos y egresos del Estado del ejercicio correspondiente y sus ampliaciones. Los egresos serán administrados por la Tesorería Nacional por medio del Fondo Común, Cuenta Única Nacional, la cual se constituirá para todas las cuentas monetarias que maneje esta dependencia, pudiéndose denominar Cuenta Única del Tesoro. Establece el programa anual, entendiéndose por este instrumento mediante el cual programan los flujos de fondos del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y se definen los montos máximos para cada uno de los periodos que establece el reglamento. De los fondos disponibles para que los organismos y entidades cumplan con las obligaciones generadas en el proceso de la ejecución presupuestaria. ¿Qué es ese fondo común? Todo aquel sobrante que tuvieron del año anterior se va a ese fondo común, para que es la cuenta única del Tesoro, con sus siglas o abreviaturas CUT. De esa manera, ese dinero se va al fondo común. Ese fondo común, ese dinero se va a gastar para cumplir con esas obligaciones que dejaron de cumplir para esos pagos que deberían de realizar las instituciones del Estado, ¿sí?
cualquier institución que dejó algún crédito pendiente o algún pago. Entonces, de este fondo común se saca y se realiza el pago. Claro, hay un trámite interno que se debe hacer para el procedimiento porque se va a sacar cierta cantidad de ese fondo común y también tiene que quedar a quien se le realizó el pago. Derivado de eso es parte de la transparencia en cuanto a esos fondos del Estado. De esa manera, pues, ya nos trasladamos al artículo 58. ¿A ustedes qué les viene en su pensamiento? ¿Qué son los fondos rotativos? ¿Qué es un fondo rotativo? ¿Alguien que es perito contador me lo puede decir? ¿Qué es un fondo rotativo? Licenciado, un fondo rotativo es algo así como una pequeña designación que le dan a una unidad, ¿verdad?, del Estado para que lo ejecute y luego lo reintegra, ¿verdad? Es como un fondo que lo tiene que liquidar cada cierto tiempo, que le asignan como una caja chica, más o menos. Sí, una caja chica, le iba a decir ahorita. Así es, eso es comúnmente lo que se habla. Es una caja chica que tienen las instituciones del Estado para hacer gastos recurrentes actualmente que no superen los 5,000 quetzales. ¿Sí? Entonces es una caja chica de 5,000 quetzales. Después se da todas las facturas necesarias para cumplir con los 5,000 quetzales y luego le reintegran otra vez 5,000 quetzales para siguiente hacer los gastos necesarios. De esa manera, pues la ley establece el Ministerio de Finanzas Públicas podrá autorizar el funcionamiento de los fondos rotativos con el régimen y los límites que establezca el reglamento, para el cual la Tesorería Nacional podrá entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo. ¿Por qué de anticipo? Vamos a ver, si ya saben que es una caja chica, ¿por qué se va a dar esos fondos anticipadamente? Porque es para cubrir gastos que no están establecidos, que no están planificados, ¿verdad? Así es, o sea, le entregan los fondos y conforme van los gastos, él va entregando el dinero y le entregan la factura que corresponde y al final, cuando se le ha terminado esos 5,000 quetzales, entrega la facturación y todo que cuadre con esos 5,000 y le reintegran otra vez 5,000 y así sucesivamente para que tenga ese movimiento de esos fondos rotativos que entre paréntesis es caja chica. De esa manera, pues ya nos vamos al artículo 64 del reglamento para seguir comprendiendo qué es ese fondo rotativo. El artículo 64. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Fondos rotativos. Y luego, por supuesto, el ¿qué? 65. 64 es del reglamento. Artículo 64, el reglamento, fondos rotativos. El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Tesorería Nacional, podrá autorizar el funcionamiento de fondos rotativos de acuerdo al reglamento y al manual específico que emita dicho ministerio. Así es. La Tesorería Nacional podrá asignar la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de fondos rotativos, utilizando los medios de pago establecidos en el artículo 60 del presente reglamento, los cuales podrán ser utilizados de igual manera para la realización de pagos con cargo a dichos fondos. Y como hizo una modificación ya en el 60 del reglamento de la ejecución de esos pagos y establece claramente en el párrafo segundo, los pagos deben estar amparados por un comprobante único registro que es el QR, ¿va? Que le decimos nosotros, o el CUR, ¿va? Firmado por los autorizados de egresos de cada unidad ejecutora, quienes serán los responsables de la información suministrada y rendirán cuentas ante el ente fiscalizador del Estado. O sea que cuando se hacen esos gastos, si es en las municipalidades, es el
el que es el encargado de la contabilidad y el director financiero municipal, que en abreviaturas es DAFIN. Si es en el estado, de igualmente está la tesorería y el encargado de la contabilidad, que da la firma de que recibió todas los comprobantes correspondientes de esos fondos que se gastaron, de ese fondo rotativo, y luego, pues entonces hacen un nuevo cheque y se cobra para entregarle los 5,000 quetzales otra vez, ¿verdad? Pues ya vamos llegando al final. Son las 7:07. En 2 minutos vamos a seguir viendo en cuanto todavía faltaba algo. O sea, el artículo 65, Lic, el de anticipos. Sí, ahí es importante que son esos anticipos, que es que se entrega antes el dinero para cuando vayan necesitando el dinero derivado de sus comprobantes, después lo entreguen y le den otro nuevo anticipo, ¿verdad? La Tesorería Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la ley, podrá otorgar anticipos de acuerdo a los manuales respectivos y a través de la página web del Ministerio de Finanzas Públicas se publicarán los comprobantes únicos del registro CUR correspondientes. Ese anticipo es ese dinero que le dan antes, ¿sí? Hoy le dan los 5,000 quetzales, mañana, pasado, en 15 días van necesitando sacar de esa caja única que tiene que ser un gasto no mayor a 1,500. Y 5,000 quetzales es el que tiene la persona que maneja ese fondo rotativo y derivado de todos los comprobantes vuelve a entregarlo y de esa manera le reintegran otra vez 5,000 quetzales de manera constante. Ahí no hay un plazo establecido. Si los 5,000 quetzales se le termina tal como está en el manual del Ministerio de Finanzas Públicas, que son 5,000 quetzales, se le vuelven a reintegrar. Si se lo gasta en 3 días, pues lo vuelve a entregar y le vuelven a reintegrar de manera constante esos 5,000 quetzales. ¿Sí? Y de esa manera, pues, sí. Eso le iba a preguntar, sí, pero ya lo aclaró usted. Porque se me entraba la duda si era mensualmente la asignación de esos 5,000 o trimestralmente, ¿verdad? No es trimestralmente. 5,000 quetzales, como ese fondo rotativo, o como comúnmente le decimos caja chica, esa caja chica, por eso es fondo rotativo, porque rota. Se termina el dinero, se entregan los comprobantes, le dan otra vez 5,000 y así se mantiene. O sea que no tiene un plazo establecido, porque si los fondos se terminan en 20 días, pues vuelve a pedir para que le vuelvan a entregar. Si no, no va a tener para esos pequeños pagos que se deben de hacer, ¿verdad? Mira, anda, cómprate tantos lapiceros, ahí dale 50 quetzales o esto, el otro, y así sucesivamente. O otras cuestiones que no son de referencia para compras en cuanto a baja cuantía, en cuanto a compra directa, cotización, licitación, ¿verdad? De esa manera, pues, si hay alguna pregunta, vamos aterrizando, porque se recuerda que les había hablado también que leyeran del 63 al 74 en cuestión de la deuda pública, que fue casi, si no mal recuerdo, el último tema que vimos, ¿verdad? Que era el crédito, ¿qué? No tienen el material impreso ahí ni nada. Crédito público y deuda pública. ¿Sí? Eso fue los 2 últimos que le envié, y el último fue el de la política fiscal. ¿Verdad? Entonces, es importante. Va a ser la última fotografía de la clase de hoy. Es importante si en un caso nos diera tiempo todavía al terminar las demás normativas, pues tendríamos una clase
por lo menos para hablar un poco general, y de ahí pues pueden ir algunas preguntas, ¿verdad? Licenciado, los artículos que dijo ahorita al final es del 63 al 63 al 74, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero si ustedes pueden adelantar algo, pues importante, ¿va? Eso sí quiero que todos tengan la ley orgánica del presupuesto, así todos me apoyan, porque se reseca la boca tanto hablar y hablar, y todo el día hablando. ¿Esos artículos son de la ley del presupuesto o del reglamento? Ley orgánica del presupuesto. Esa misma ley está el reglamento como unas 15 hojas o 10 hojas antes del final. Ahí mismo en la misma ley está. Para que así me vayan apoyando. Y después vamos a ver, al concluir con la deuda pública y también con algunas del fideicomiso, además de los artículos que leí, también hay del fideicomiso, también aquí en la ley orgánica del presupuesto. Luego nos vamos a variar varios artículos de manera salteada, vamos salteando los artículos, unos tal vez 18 o 20, ya puramente el reglamento, para reforzar algunas cuestiones de ley, ¿verdad? Entonces, si no hay ni una duda y por el respeto que están a 1 minuto de entrar a su siguiente clase, pues el día martes y día jueves de la próxima semana casi va siendo lo último. Entonces me ayudarían mucho con que lean el 63 al 74 de la deuda pública y del 78 al 87 del fideicomiso. Porque así tratamos de terminar e iniciar ya con la ley orgánica del banco, ley superintendencia de administración tributaria, la ley de divisas, negociación de divisas, para ya ir acelerando un poco más en las normativas, ¿verdad? Bueno, pues entonces adelantar en leer 63 al 74, que se refiere a la deuda pública, y del 78 al 87 del fideicomiso, ¿verdad? Así ya solo vemos la próxima clase, el reglamento, y iniciamos con las demás leyes que son muy pequeñitas, ¿verdad? Pero es importante leerlas también. Bueno, pues. Buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Feliz noche, Teodoro. Buenas ¿O querías noches. hablar? Feliz Yo noche. quería hacer una pregunta, licenciado. Del Sí, 63 al 74, ¿tiene relación con el reglamento, licenciado? Del 63 al 74. Sí. Si lo tiene, ahí mismo le va a referir qué artículo del reglamento, por supuesto, ¿verdad? Ahí por lo menos, ahí el 63, pues no tiene vinculación con el reglamento. El 64 sí tiene con el 74 del reglamento, si quieren. En el 64 se van al 74 al reglamento. Luego en el 66 se van al reglamento. El 76, perdón, 77 y 78 del reglamento en el artículo 66 de la ley en cuanto a la deuda pública. Luego nos referimos al 78 al EDI, 67, 70, 71, 23. Y el 72 se refieren al 90 del reglamento. Y por ahí estamos, ¿verdad?
Pero también solo hasta ahí, porque lo demás ya son, lo que es importante ver también esos gastos de representación, pero si no da mucho tiempo, pues lo podemos dejar. Y sobre las dietas también, ¿verdad? ¿Cómo es que las dietas no están puestas en el presupuesto? ¿Ah? Increíble, ¿verdad? Pero así es de conformidad con la ley. Bueno, entonces, yo sé que tal vez algunos no llevan la otra clase, pero varios sí, entonces trasládense a su próxima clase, por favor. Pasen Gracias, feliz licenciado. noche. Buenas noches.